Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armida Liliana Patrón Reyes. Vengo de la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato presentando una ponencia con mis colegas Pedro Chagoyán, Enrique Herrera y Hugo Cornejo Martín del Campo. Todos juntos formamos parte del cuerpo académico, formación docente y prácticas educativas. El nombre del trabajo es la construcción de la identidad profesional docente transdisciplinaria. ¿Qué entendemos por identidad profesional docente? Sabemos que ésta se da en la realidad y está constituida en una red de relaciones en el marco de un campo de objetos. Se busca la congruencia tanto en el pensamiento complejo como en la transdisciplina. Es una construcción subjetiva y social que se da en lo histórico. Actualmente, la identidad profesional se da mediante una formación específica y práctica, en aquellos aspectos también no solo académicos, sino en los que se puede jugar el éxito o el fracaso en la enseñanza. Esto tiene que ver con destrezas sociales, organización del trabajo, disciplina, etc., de acuerdo a como lo dice Esteve en el 2002. La problematización. Como la educación es fundante de maneras de pensar el saber, el estudiante normalista y el formador se han visto condicionados por obstáculos transferidos y entrenamientos específicos que forman parte del tejido de sus saberes cotidianos, lo que favorece la función reproductora de la educación. Los formandos suelen, bajo estas prácticas, ser sujetos con una subjetividad normatizada, disciplinada, pobres de impulsos transformadores y desposeídos de una capacidad crítica. Es en la práctica donde la perspectiva de la acción docente cobra sentido. El paquete experiencial de la docencia filtra en esencia presupuestos, ideas, concepciones previas sobre lo que tendría que ser un docente. En este sentido, puede decirse que la construcción de la identidad profesional docente en los estudiantes normalistas presenta una mayor prontitud, pero también eso no garantiza el éxito, ya que su adaptación no se da en las condiciones reales de trabajo. Tenemos una serie de problemáticas que afectan esta formación inicial. Tenemos un sistema educativo cerrado, que resta autonomía al docente con un aparato administrativo vertical. También tenemos marcos de la formación docente que no lleva a niveles superiores de conciencia para la actuación en las finalidades de la educación. Se ha presentado un desplazamiento de lo académico por lo administrativo. Se ha excluido al formador en la elaboración del currículo en planes anteriores al 2018. Se descontextualiza de los entornos y hay una desarticulación de la educación básica y la educación superior, y esto genera un aislamiento de los principales actores educativos. ¿Cómo se da el desarrollo de la identidad? Lo consideramos como un aprendizaje a lo largo de toda la vida. Se da con la formación inicial, la inserción y el desarrollo profesional interrelacionados en un aprendizaje coherente y en un sistema de desarrollo de los docentes. Los docentes principiantes pueden tener y deben llegar a alcanzar conocimiento sobre el currículo, sobre sus alumnos, dominar el conocimiento también sobre el contexto escolar, el diseño del currículo, la enseñanza, que también logra llegar a consolidar una comunidad de aprendizaje y una identidad profesional, de acuerdo a Marcelo, 1999. Hoy estamos afectados también por un bajo prestigio de la profesión docente. Hay un énfasis excesivo basado en el método de exposición oral frontal. Hay muy pocas técnicas pedagógicas a educandos que están socialmente desfavorecidos, a las clases multigrado, a las clases multiculturales y al aprendizaje, de cuestiones básicas como lectoescritura y cálculo, además de la resolución de conflictos.
Esto hace muy necesario fomentar amplios conocimientos generales, autoconocimiento, seguridad en sí mismo, toma de decisiones, capacidad de evaluación y disposición para el cambio y la resiliencia. Hay una tendencia a profundizar los problemas indagando sobre el por qué, pero también a su vez debe haber soluciones que se puedan afrontar a toda situación que se da en una sociedad global en la que vivimos. Generar una cultura intelectual amplia, diversa, que contenga conocimientos de literatura, de historia, de antropología, de sociología, ¿sí?, de artes, de filosofía. Un acervo de conocimientos que se traduzca a la vida práctica, personal y profesional, tanto en lo relacional, en lo sociocultural y en lo ético. ¿Cómo se da el momento de teorización en este trabajo? Bueno, consideramos que la propuesta dialéctica transdisciplinaria se apoya en la construcción de un discurso dentro de la complejidad de la sociedad contemporánea, a partir de la realidad misma. El pensamiento es de seres humanos concretos. Partimos de hechos reales en un espacio-tiempo considerado como una realidad epistémica, pero también metodológica. Contiene aquí una exigencia de construcción permanente de la conciencia crítica e histórica. Ir del discurso a la práctica del sujeto enmarcado en una realidad histórica. Esto implica pensar en contra de lo establecido, de lo dado, de lo definido, salir de lo establecido entendido como un estancamiento y construir el conocimiento que dé cuentas de los desafíos de la realidad histórica. Desde la mirada dialéctica transdisciplinaria se reconstruye a partir de elementos constitutivos tanto en lo existencial como en lo esencial. Este pensar crítico se encuentra en la lógica de producir conocimientos y de construir realidades. Pensar críticamente está relacionado con la razón, con la honestidad intelectual, con la verdad relativa del pensamiento. La producción de conocimientos y construcción de realidades significa pensar epistémicamente. Y pensar epistémicamente implica producir y construir nuestra realidad y nuestros quehaceres cotidianos. El estudio de la construcción identitaria docente conlleva de inicio una indagación en dos aspectos de lo humano en evolución constante y en continua interrelación. Uno es el mundo de la interioridad personal y otro es el de la identidad profesional docente. Estos han de ser vistos dentro de un proceso de autorreflexión y búsqueda para conocer y comprender la propia configuración y realidad en donde se desenvuelve. ¿Cómo se da este proceso? Inicialmente con una identidad personal, ¿sí?, en la construcción de una formación inicial. Iniciar en este trayecto formativo implica ir desarrollando poco a poco la parte personal y profesional al unísono. Esto habla de dos grandes momentos, uno existencial, que implica la historia de vida de cada uno, y otro esencial, que sería el asumir, el tener una identidad docente como una segunda piel. La metodología que llevamos a cabo se construye a partir de la realidad problemática, no de teorías. La problematización alude a la inclusión de todos los elementos en conexión con la realidad mediante esquemas de capacitación racional y no de explicación de lo dado. Con ello, cabe considerar posibles opciones de teorización. De tal forma, es factible la intencionalidad. Tiene por objeto generar campos de observación y captar en su mayor especificidad los distintos niveles que tiene la concreción de la totalidad. Esencial es pensar desde situaciones de necesidad histórica real, que contenga un sentido como un sujeto pensante y sintiente, un ser capaz en las posibilidades de lo dado, de lo que no se muestra, pero también de lo que está dándose. Para lo cual hay que asumir el pensamiento y romper las formas cerradas y abrirse a formas abiertas. Es una actividad creadora. Es central contar con la intervención del conocimiento de la realidad,
y entender la intervención humana en relación con la estructura y los procesos. También es necesario naturalizar la realidad, ya que los problemas son inevitables. No es necesario plantear problemas, estos ya existen. Por lo tanto, la creación de modelos abiertos para resignificar al sujeto individual y colectivo como persona única e irrepetible y docente en formación se da a través de la asunción en la práctica docente. Importante será que lo haga desde un enfoque transdisciplinar. El sujeto, para evolucionar hacia acciones emancipadoras, puede acceder a cómo se consolida en su conformación las acciones concretas de una práctica docente reflexiva, basándose en su historicidad y en su subjetividad. La innovación, entonces, se constituye en crear escenarios emancipadores, mediante la práctica docente transdisciplinar y constituirse como un sujeto que se comprende a sí mismo, como profesional docente, transformador y crítico. La propuesta didáctica queda subordinada al sujeto como principio y fin de toda acción educativa. Semmelman, en 1987, y a la fecha, afirma que en la construcción del conocimiento las exigencias teóricas deben subordinarse a las exigencias epistemológicas, para evitar que el razonamiento se restrinja solamente al esquema o a esta lógica interna de solo un esquema explicativo. Se produce en consecuencia una relación dialéctica entre un objeto que se quiere construir a partir de un nivel particular y la totalidad articulada, convirtiéndose en el nivel simultáneamente que es la base de la construcción del objeto y en la dimensión de apertura hacia la totalidad. Nuestra propuesta epistemológica es abierta, emergente, en construcción para concebir a un ser humano nuevo, en un horizonte amplio, inclusivo, sin respuestas precisas, con continuos desafíos y en crecimiento y evolución constante. No se busca la verdad, sino las posibilidades de construcción con principios inteligentes que promuevan la comprensión de nosotros mismos. Como resultados incipientes, queremos hacer la propuesta también de un modelo abierto, didáctico, pedagógico, dialógico, en los formadores de formadores, que permita la resignificación de la construcción transdisciplinar en la identidad profesional docente, que se da desde la práctica, pero también desde la reflexión, en la subjetividad y en la historicidad de la escuela normal en Guanajuato. Con el desarrollo de una identidad clara, con autoconciencia en el desarrollo de pensamiento, sentimiento y acción, creemos que es posible lograrlo. La construcción de la identidad profesional docente hay que problematizarla desde nuevas consideraciones, resignificarla porque está en una multidimensionalidad, tanto social, política, cultural, espiritual, y como una propuesta de mejora en la sociedad. La perspectiva transdisciplinar nos ofrece un enfoque inclusivo y enriquecedor, que no es entendido desde el paradigma positivista, que considera solo una noción del ser docente, que lo ve como un mero transmisor de conocimientos dentro de un sistema instrumentalista y administrativo. Eso no. Sin coerciones para desenvolverse, el ser humano, como docente, tiene posibilidades de reconocerse como un transformador del entorno. Y hasta aquí me quedo. Por supuesto, esto tiene mucha más discusión. Sí, quedamos a sus órdenes. Muchas gracias por su atención.